Y ya como última ponente vamos a presentar a Tatiana Masarrach Sánchez. Ella es enfermera, grado en enfermería por la Universidad Europea de Madrid, diplomada universitaria por la Escuela de Enfermería Salus Infirmorum por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en bioética por la Universidad Internacional de Valencia. En la actualidad es coordinadora de la Unidad de Investigación en Oncología Médica y enfermera de investigación clínica en oncología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ha participado en más de 300 ensayos clínicos y ha sido también enfermera clínica de oncología en la Unidad de Hospitalización Oncológica, Cuidados Paliativos, Hospital de Día Oncológico y Unidad de Hematología y Trasplante de Médula Ósea del mismo Hospital de Gregorio Marañón. Es docente en diferentes cursos de posgrado y máster en el ámbito de la investigación clínica, además de otros cursos de formación en rotaciones de profesionales nacionales e internacionales en el centro. Además, ha realizado una rotación externa internacional en el programa observacional de oncohematología en el Nebraska Medical Center en Obama. Es miembro del grupo de oncología médica translacional y terapia individualizada del cáncer del Instituto de Investigación del Hospital Universitario Gregorio Marañón, miembro de diferentes sociedades científicas y ha colaborado en diferentes consejos asesores nacionales e internacionales. Así que adelante, Tatiana. Bueno, muchísimas gracias. Begoña. Soy enfermera también, que es lo que un poco vieja ya, pero bueno, enfermera, por lo menos, ¿no? Poner en relieve nuestro trabajo durante todos estos años en la oncología. Muchas gracias al Consejo, muchas gracias a Pilar, a ISFOS, muchas gracias al sponsor, a la Roche, por darnos la oportunidad de poder compartir experiencias, básicamente, porque son aprendizajes mutuos. Voy a intentar en los próximos minutos ser lo más breve posible porque es un tema que, como habéis visto, amplio, o sea, sería motivo de hacer tratados sobre esto, ¿no? Y bueno, aunque haya cosas que se repitan, voy a centrarme sobre todo. Es verdad que yo ahora mismo en los últimos 15 años estoy en el ámbito de la investigación clínica y bueno, pues me hace ilusión ver fármacos que hemos desarrollado, como el que nombraba el magistrado esta mañana, ese inmunoconjugado, que hemos desarrollado en investigación clínica y que ahora es práctica asistencial. Las toxicidades dermatológicas, las toxicidades cutáneas, no es nada baladí. O sea, porque esto implica no solo, independientemente del impacto de la imagen, es lo que puede generar en algunas ocasiones, es decir, incluso riesgos vitales, ¿no? Y fíjense que además más del 75%, incluso la Sociedad de Enfermería Oncológica Americana habla del 90% de pacientes afectados cuando han pasado por algún proceso de tratamientos antitumorales. ¿Y a qué tenemos que dar gracias? Pues a las distintas líneas de investigación que se han venido desarrollando durante estos años, en los últimos, sobre todo en las 2 décadas últimas, que ha ido evolucionando tanto en la preclínica, en la investigación básica, en la investigación translacional, investigación clínica, hasta llegar a la asistencial, desarrollando nuevos fármacos, terapias avanzadas, que esto invita a que nosotros en nuestra práctica enfermera cambiemos el curso de la metodología del cuidado. Son distintos los perfiles de pacientes de los que se han venido hablando, muy distintos, ya veremos por qué, y tenemos que avanzar hacia esa calidad, sobre todo una calidad percibida del paciente. No es lo mismo la calidad de un paciente que de otro, ni de una persona que otra, y por tanto caminamos en ese sentido. Los ámbitos de tratamiento de las terapias oncológicas, como veis, son diversos y no solamente se limitan al ámbito de la oncología médica, la oncología hematológica o la oncología radioterápica, las cirugías, incluyendo además terapias intratumorales, la medicina nuclear con los radionúclidos, como veremos posteriormente, u otras especialidades quirúrgicas y no quirúrgicas que interactúan con pacientes oncológicos, sobre todo en enfermedad temprana. ¿Y hacia dónde vamos? Bien, pues hacia medicina de precisión, que nos la ha puesto a tiro la investigación básica, la investigación preclínica en modelos murinos, en células, en células circulantes tumorales, etcétera, en donde podemos observar que se nos ponen ya nombres y apellidos a los tipos, a los subtipos tumorales, a denominar cómo es ese microambiente o el ambiente tumoral, y ello nos lleva a una precisión que tenemos que aplicar en el ámbito del cuidado y de la atención al paciente. Los tipos de tratamientos antitumorales, pues afortunadamente van ampliando el abanico. Yo sobre todo me concentraré más en las terapias sistémicas, que es de lo que yo puedo hablaros, es de lo que yo sé, porque ya han hablado de las cirugías de la radioterapia, que son profesionales que son subespecializados, de ahí que se reclame tanto la especialización y subespecialización
en el ámbito de la oncología, de la enfermería oncológica, y qué va a pasar además con la combinación de todas estas terapias. Es decir, esto lo vemos mucho en investigación clínica. Bien, la quimioterapia, la hormonoterapia, es decir, que hay fármacos que aunque sean orales no los dejemos aparte ni los descuidemos porque el impacto que tienen cutáneo es importante, es interesante y además va a ser un manejo por parte del paciente en el domicilio, con lo cual ponemos más ahínco. Las terapias dirigidas, que no necesariamente van directamente hacia la apoptosis celular y de células sanas, sino que van dirigidas a determinadas proteínas, determinadas expresiones en las superficies de las células tumorales, y el gran campo de la inmunoterapia, que aunque aquí denomino únicamente los puestos de los inmunocheckpoints o puestos de reacción inmunitaria, y los anticuerpos conjugados, que son los que llevan una molécula de quimioterapia, es la acarrean los anticuerpos para liberarla intracelularmente e intentar disminuir el efecto adverso, que es de lo que se trata. Que puedan convivir pacientes, que puedan, digamos, que ser en paralelo esa terapia, esa cura o esa estabilización de la enfermedad con la mejora de la calidad de vida en cuanto al adverso se refiere. Y las vías de administración, que son todas estas que tenemos aquí, y muy variadas y con diferentes impactos. Sí hacer hincapié que, aunque vemos aquí dos tipos de inmunoterapia, tenemos también vacunas, tenemos citoquinas, tenemos todo lo que es el TICAR, terapias avanzadas, terapias celulares, que también mencionaremos. Y el efecto adverso pues no es otro más que el no deseado de un medicamento o de un tipo de tratamiento. Fijaros que el efecto adverso cutáneo puede ser dosis dependiente. Según vamos bajando la dosis, la vamos modificando, van disminuyendo los síntomas, pueden desaparecer. Hay veces que esto hace, evidentemente, cronificar a veces el síntoma, incluso aunque hayamos parado el tratamiento, y que aparezca a los meses o incluso años, ¿no?, de tratamiento. Algunos de estos efectos adversos en su severidad o en su intensidad están correlacionados con la respuesta tumoral. Y esto es lo que estamos viendo. Y también depende mucho de la instauración, cuándo aparece ese efecto adverso, si es inmediato, si es a corto plazo, a medio o a largo plazo. Nos centraremos en piel, pelo y uñas y cómo va a ser este impacto. Bien, los pacientes están muy pendientes no solo ya al efecto adverso, sino que ese tratamiento sea eficaz. Hay miedo y muchas veces es verdad que en enfermedad más avanzada, donde la alternativa terapéutica está más limitada, hay pacientes que pueden ocultar incluso el efecto adverso para evitar esa salida, en mi caso, en un ensayo clínico, o desistir o discontinuar un tratamiento estándar. Segundo, puede haber retrasos, esas reducciones de dosis, esa prescripción de fármacos concomitantes con el tratamiento antitumoral para amortiguar efectos tanto de la enfermedad como de los tratamientos, y que suman efectos adversos y que pueden interaccionar con determinados fármacos. Pueden ser complicaciones que impliquen un riesgo vital. Y hay un impacto, como hemos visto, físico, emocional, ojo al económico, tanto durante todo el proceso de tratamiento, en el proceso de ese impacto laboral. Tenemos mucho paciente que aún en enfermedad avanzada están trabajando y son autónomos. No lo perdamos tampoco eso de vista. En cuanto a piel, pues permítanme, voy a beber un poquito de agua porque con alergia. Bien, en cuanto a la piel, tenemos el rash, perdón. Uy. Lo que nos faltaba para el tiempo esto. Sí, hija, por favor, que no veo. No sé. Aquí tenemos un ratón. ¿En cuál estabas? ¿Aquí? ¿Ahí? Perdón, Bien, tenemos el rash cutáneo, el exantema cutáneo en diferentes modalidades, aunque veamos aquí que hay distintos efectos adversos, y aunque un paciente comparta con otro paciente efecto adverso, el impacto es completamente distinto. La serosis, el eritema, la sensación que puede producir en el paciente, la descamación, el prurito que puede llegar a generar esa ansiedad o esa desesperación en el paciente, con impacto en el sueño, con impacto en la calidad de vida, la hiperpigmentación, el vitíligo, la pérdida de pigmentación, etc. Y nos vamos a las toxicidades graves.
Toxicidades graves que, por ejemplo, en el grupo de los inmunoterápicos, si no hacemos un diagnóstico precoz, por eso es importantísimo desde nuestra área de expertise recoger bien los datos, escuchar bien al paciente, explorar bien al paciente para ir al diagnóstico precoz, al diagnóstico diferencial. Este es el síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica, en donde empieza con unos síntomas muy precoces que parecen ser más bien síntomas gripales al inicio. Pueden confundirnos, pero después pasan ya a piel con ese ras purpúreo, con esa espitalización ampollosa, esos dolores que nos lleva a una sepsis y que puede llevarnos a un desenlace fatal. Por eso de que su tratamiento se dirija sobre todo a las UCIs, a las unidades de cuidados intensivos y en muchas ocasiones a unidades de grandes quemados. Bien, en cuanto al pelo, pues como ha dicho nuestra compañera, la alopecia, que puede estar ligada a la quimioterapia, puede estar ligada también a la radioterapia craneal y puede estar ligada a otras terapias dirigidas como son los anti-CDK4/6, que son inhibidores de ciclina, sobre todo en tratamiento en cáncer de mama. Esta es una muestra de un estudio que estamos llevando a cabo de nuestro grupo de translacional y cómo vemos que a los 6 meses de tratamiento con terapia oral empieza esa alopecia areata, que es también impactante, ¿no? La hipertricosis, lo mismo, ese aumento de vello, sobre todo con algunos inhibidores de molécula pequeña. Y en cuanto a las uñas, pues efectivamente lo mismo, pasa muy rápido porque lo hemos visto, la onicolisis, la onicodistrofia y la paroniquia. Ojo, que aunque sean uñas, son muy limitantes, tanto a la hora de caminar como incluso a la hora de ponerse un pendiente. Parece una tontería, pero es que esto esto es fundamental. Y los síntomas pueden ser también muy limitantes, desde el dolor, la disestesia, la parestesia, que puede además dar esa inseguridad al paciente, el edema y luego ya síntomas mayores que puedan reflejar una evolución muchísimo más grave de lo que es la enfermedad. Por aquí pasaremos un poco de soslayo porque nuestra compañera lo ha comentado ya. La quimioterapia, la hormonoterapia también, que aunque los inhibidores de aromatasa pues parecen ser, ¿no?, son simples pastillas que pueden ser inocuos, pues no, puede haber un cambio en la textura cutánea, en el pelo, etcétera, ¿no? Y sí pararnos en este síndrome, la electrodisestesia palmoplantar, que es el síndrome mano-pie, que ocurre sobre todo con algunos fármacos como la capecitabina, que es también una quimioterapia oral, pero que puede ser muy limitante, lo vemos aquí, que pueda más complicarse. Y fijarnos en terapias dirigidas, bueno, pues efectivamente todos estos fármacos que aparecen aquí, tanto de molécula pequeña, que son inhibidores de proteínas, como anticuerpos mononucleares, todos han estado en ensayos clínicos, están ahora mismo aprobados, con lo cual, pues bueno, siempre es una satisfacción ver que el marco se amplía, pero ojo, ojo a las combinaciones de fármacos entre ellos, como por ejemplo los anti-EGFR, en tanto monoclonal como en molécula pequeña, con la radioterapia, que puede aumentar y puede complicar la toxicidad. Y en cuanto a la inmunoterapia, ahí sí que podríamos hacer un tratado, ¿de acuerdo? Porque es además una implantación que puede ser a corto plazo, puede ser a medio plazo, incluso a los años, que puedan aparecer incluso enfermedades autoinmunes. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, lo que intentamos es potenciar, en este caso, nuestro sistema inmune para que sea capaz de reconocer a la célula tumoral y de esta manera pues aniquilarla, desactivarla. Los inhibidores del punto de control inmunitario, como hablábamos antes, pues pueden producir una serie de erupciones que pueden ser incluso distintas a las que produce la quimioterapia, con telangiectasias muy limitantes. ¿Y qué puede ocurrir con esto? Que haya que desistir del tratamiento, discontinuarlo y a lo mejor continuar únicamente con el tratamiento en combinación, como por ejemplo la quimioterapia. Esta señora en concreto es una combinación de anticuerpo, de inmunoterapia con quimioterapia. Y hubo que desistir efectivamente de la inmunoterapia. Por eso es importantísimo, volvemos al diagnóstico precoz, los anticuerpos y diferenciarlo de las reacciones infusionales en inmunoterapia, ¿de acuerdo? Porque son reacciones que se producen generalmente en la primera infusión, el cuerpo está en alerta, el cuerpo reacciona, al fin y al cabo estamos jugando con nuestro sistema inmunitario y se producen eritemas y pruritos y RAS que van a desaparecer a lo largo de la infusión. Importante decir que para esto no hay que sabérselo todo de memoria. Hay guías ya, como por ejemplo la que tiene la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, que ha hecho en colaboración con la Sociedad Española de Oncología Médica, en donde vienen perfectamente detallados todo lo que son la inmunoterapia, cómo tratarla, qué debemos de hacer desde nuestra práctica habitual. Esta diapositiva únicamente por hacer un repaso a lo que yo he hablado, las cirugías, los linfedemas, las cicatrices. Ojo a las cicatrices porque además del impacto que supone la cirugía puede haber una recidiva local
en la propia cicatriz. Y esto también es estigmatizante y que puede ser además tratado muy precozmente si educamos al paciente, ¿no? Y en trasplantes hematopoyéticos, ¿puede haber toxicidad cutánea? Bueno, secundaria, porque primero vamos a intensificar al paciente, a condicionarlo para el trasplante y por tanto esa quimioterapia ya va a producir una serie de toxicidades y posteriormente si hacemos un trasplante alogénico tendremos la enfermedad de injerto contra huésped con el AIDS cutáneo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues midiéndolo. Medimos para saber cómo intervenir, cuándo intervenir y de qué forma intervenir, gradando cuál es la gravedad del evento, qué tipo de intervención se va a necesitar, si es tratamiento, si no es tratamiento, si es hospitalización, si es una hospitalización mayor y cómo evitar el grado 5, ¿no? Pues este sería un poco la guía con la que, sobre todo en investigación clínica, trabajamos muy habitualmente para poner esto en conocimiento del todo el equipo. Este es de ahí la estrecha colaboración que actualmente, porque cada vez a lo largo de los años se han ido incorporando más profesionales y más especialistas que se dedican exclusivamente a la toxicidad de fármacos. Los dermatólogos son dermatólogos que además están especializados en esa toxicidad farmacológica de los antitumorales y otros especialistas. Por tanto, ahí debemos un abordaje multi e interdisciplinar. Pero ¿cuál es nuestra práctica desde la consulta? Yo en los últimos años estoy en consulta de enfermería e investigación clínica, pero es completamente exportable. Esta es la foto de una compañera referente en oncología también, que me ha prestado su imagen y que además es amiga. Y pues la información, la formación y el cuidado deben ser nuestros pilares. De ahí que podamos ganar en esto. Y ojo a la información, porque una sola palabra puede alterar todo el proceso posterior en cuanto a la información y confianza en el equipo terapéutico. Los medios de comunicación a veces, pues de forma, desde luego, no intencionada, pero sí producen a veces ciertos impactos, ¿no?, en lo que es el paciente y simplemente aquí que hay una hipertricosis y cómo dice que avance esperanzador para el cáncer en una quimioterapia acaba de destruir todos los tumores sólidos, pero habla de una dramática curvatura. Esta dramática curvatura, bueno, pues ya es un impacto, ¿no?, en el lenguaje que vamos a utilizar. El perfil del paciente, importantísimo, y lo han nombrado las dos compañeras, población heterogénea, nada que ver con lo que teníamos hace 20 o 30 años, nada que ver, no es café para todos, son distintos tipos y subtipos tumorales, distintas fases de la enfermedad, nada que ver si estamos en una enfermedad curable o temprana, con una recaída, con una progresión tumoral o con una no alternativa terapéutica a la edad. Las comorbilidades, ojo, porque muchas comorbilidades pueden ser una barrera para los tratamientos que vamos a administrar posteriormente, los aspectos sociolaborales y emocionales, el género y la raza. Lo más importante, ante todo, la consulta basal. ¿Cuál es la consulta? ¿Cuál va a ser desde nuestra práctica lo que vamos a hacer en una consulta en donde el paciente empieza de nuevo o el paciente viene de tratamientos anteriores y empieza con un nuevo tratamiento? ¿Cómo vamos a interactuar con ese paciente en esa entrevista? ¿Qué es lo que nos va a contar para centrarnos en esa toxicidad que puede haber, en este caso cutánea? ¿Cómo vamos a valorar por aparatos y sistemas, que es lo que hemos hecho toda la vida? Hacer un plan, sobre todo de valoración físico, psicosocial también, y independientemente de las constantes, es decir, todo lo que son datos objetivos y los subjetivos del paciente. Ojo a la toxicidad residual y a las interacciones medicamentosas que pueden potenciar la toxicidad cutánea. Vamos a ver las dudas del paciente. Esta información al paciente, esta educación al paciente, el paciente tiene que conocer enfermedad, de qué fármaco hablamos, independientemente de su estrato social o cultural. O sea, el derecho a la información o a la no información, porque también puede tener el paciente derecho a la no información, pues todo pasa evidentemente por consentimientos informados muchas veces en donde el paciente no solo firma, sino que es informado y consciente que se le administra un tratamiento una vez que ha sido informado sobre todos estos aspectos, posibles efectos adversos, cuál es el mecanismo de acción de ese fármaco, qué va a ocurrir en su organismo, qué está tomando, qué medicaciones. Por eso es importantísimo la interacción también con los médicos y con las enfermeras de atención primaria. Ojo, el reporte. ¿Cómo tiene que contarnos el paciente eso? ¿Cuándo nos lo tiene que contar? ¿Cuáles son los signos de alarma para ir a una urgencia? Siempre los contactos del equipo, es decir, hacer un vínculo de confianza, un equipo, paciente-equipo clínico. Y por tanto, sobre todo, remarcar que el paciente se debe identificar, apuntar
con fechas incluso de cuándo ha aparecido ese efecto adverso, que eso puede ser clave, cuándo ha desaparecido, si ha habido otros especialistas que le han visto entre ciclo y ciclo de tratamiento, y vamos a dar relevancia al rol del cuidador principal, porque el paciente a veces se bloquea, no percibe toda la información que se le está dando. Tiene que haber alguien que acompañe en todo el proceso en casa. Y en cuanto a los cuidados y recomendaciones generales, de los que ya se ha hablado, hacer hincapié en la higiene y la hidratación. Son numerosos las soluciones que puede haber, pero ojo que a veces requieren además de tratamiento y prescripción médica. Antibióticos, antifúngicos, corticoides, etcétera, ¿no? La fotoprotección, ojo los maquillajes, es muy importante esto del maquillaje. Nosotros hemos tenido pacientes, y recuerdo una paciente perfectamente, locutora de televisión, en donde desistió de ciertos tratamientos por no perder su trabajo. Es que pongámonos también en esta esfera, ¿no? Por eso no es algo que tengamos que pasar por alto. Un aspecto social importantísimo, la ropa, el calzado, la nutrición y la hidratación. Y en cuanto a síndromes específicos, pues puede haber ciertos tratamientos de prevención que sean más específicos, o cuando ya ha ocurrido el evento, cómo amortiguarlo, cómo atenuarlo. En el exantema papulopustular, lo que es el exantema acneiforme, sobre todo en anti-EGFR, cómo lo vemos, qué tratamiento requiere, y en cuanto a los IRAE, a los inmunomediados, los efectos adversos inmunomediados en piel pueden ser muy diversos, muy distintos, incluso psoriasis, incluso pacientes que puedan exacerbar su clínica que ya tenían anteriormente en el antecedente de enfermedad. Entonces, atención a esas guías, como he dicho anteriormente. Y qué importante la consulta de seguimiento, porque en la consulta de seguimiento podemos detectar barreras, podemos detectar errores, errores de a lo mejor cuando hablamos con el paciente de sobredosificaciones o infradosificaciones en terapia oral, que pueda ocurrir que el paciente de repente se esté tomando más medicación de la que tenía pautada, pues porque o nos hemos manejado mal con la información o el paciente ha entendido mal. Por eso es importante identificar esas barreras del paciente. Bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Intervenir precozmente, evitar la asistencia a urgencias. Todo ello supone un impacto en el paciente y un impacto económico brutal en el sistema. Porque muchas veces, pues no hay recurso, pero el recurso se puede, digamos, economizar de alguna manera y adaptarlo a lo que realmente es necesario, evitando pues, asistencias a veces innecesarias por un mal manejo de la información o de la educación. Nosotros, desde nuestra práctica enfermera, debemos de triar al paciente. Abordamos toda esa información que nos remite el paciente. Es verdad que hay una clara integración de las nuevas tecnologías, que están fenomenal, aplicaciones que están fenomenal, pero ojo a la escucha activa, ojo a la visión, a la presencialidad, a la visita presencial. Muy bien la telefónica, da mucha tranquilidad muchas veces al paciente, pero en toxicidad cutánea, esto, independientemente de que nos manden fotos, etcétera, tenemos que hacer una visión general de todo el mapa corporal. Y para ir terminando, pues sobre todo tenemos que acabar, Tatiana. Tenemos que ir acabando. Sí, poner el foco sobre todo en esta interacción que hay en todos los roles de la enfermería, en todos los distintos ámbitos de la oncología, enfermerías de las cirugías, enfermería de investigación clínica, las enfermerías de urgencias. Ojo, porque están recibiendo pacientes con toxicidad cutánea importante, severa, ¿no? Y que pueden reportar y que deben de conocer. Por eso es tan importante que registremos en los evolutivos y que puedan leer las compañeras todo el rol, y afortunadamente, que hay dentro del mundo de la oncología, de distintas enfermeras, tanto gestoras, hospital de día, hospitalización, consultas, consejo genético, y ojo a la atención de enfermería de la primaria, que también tiene que estar involucrada. El paciente va a tener un itinerario muy rico, desde la interacción que hay entre todos los equipos clínicos, psicólogos, trabajadores sociales, y ojo a la enfermería hospitalaria y ojo a la enfermería comunitaria, la de barrio, porque también va a interactuar sociedades científicas, es decir, asociaciones de pacientes. Estamos trabajando en la misma línea. Esta formación continuada de la que hablábamos antes, dar ese relevo generacional que es tan necesario y tan importante, porque va a más, la incidencia es mayor, y generar una centralización del paciente con pacientes expertos, seguir formándonos, seguir estudiando y seguir proyectando esas nuevas líneas de investigación preclínica, llevarlas a la clínica y a la práctica y a la investigación en cuidados. Estos son los mensajes para llevar a casa, que os podéis leer y no los voy a nombrar, para resaltarlos y decir
que lo que intentamos buscar entre todos es que en esos días grises haya luz y que lo vamos consiguiendo, sobre todo las que a lo mejor llevamos un poco más de años, cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Tatiana. Nos hemos comido un poco el tiempo del debate. No sé si hay alguna pregunta. Daríamos opción a una, muy rápida si hubiera, y si no, cerramos la mesa. ¿Alguien? No, tenemos todos ganas de café, ¿verdad? Después de estas tres excelentes ponencias, quiero solamente finalizar la mesa agradeciendo profundamente a las tres el que bueno, pues nos hayan expuesto tan generosamente todo lo que tiene que ver con la atención a esa integralidad que comentaba Tatiana del paciente, ¿no? Y además nos han aportado una visión desde un punto de vista asistencial, desde un punto de vista gestor y desde un punto de vista de la investigación translacional que comentaba Tatiana. Así que, pues solamente por tener unos tips final de la mesa, quizá decir que el impacto físico, emocional y social de los tratamientos oncológicos requieren de una atención de enfermería especializada pero temprana, como decía Tatiana, empática y además siendo consciente del sufrimiento silencioso que conlleva muchas veces la alteración de la imagen corporal. Me quedo también con la necesidad de una educación al paciente, que ha insistido mucho nuestra compañera Arantxa, por la propia alteración que lleva todo lo que es el proceso oncológico en la imagen corporal de los pacientes con respecto a cicatrices, ostomías, amputaciones, linfedemas, radiodermitis, etc. Me quedo también con el avance en la transformación de la atención, ¿no? Del ejemplo que nos ha puesto nuestra compañera Sonia, del modelo Vitas, donde se requiere de un abordaje multidisciplinar en el que la enfermera aporte, además de ciencia y técnica, pues esa parte humana en este abordaje, como decíamos, multidisciplinar del paciente oncológico. Y al final, bueno, pues yo creo que queda de relevancia el que la enfermera es un profesional que acompaña al paciente en todo su proceso asistencial, siendo muchas veces su profesional de referencia, que tenemos que estar ahí para ayudarle en la toma de decisiones, para que sea partícipe de esa toma de decisiones y además trabajar, como decía también Tatiana, en la minimización del evento adverso. Me quedo también con el cambio en nuestro modelo de cuidar, un modelo de precisión enfocado hacia la precisión, hacia la individualización del cuidado y hacia una atención temprana, por supuesto siempre avalado por la medición, como también reflejaba nuestra última ponente. Así que gracias a las tres, gracias a los asistentes y cerramos la mesa y nos damos paso al café. Gracias.